Buenos días para todos. En nombre de la Gobernación de Antioquia, las diferentes cámaras de comercio de Antioquia y de nuestros aliados del SENA, el SENA, Confama, Interactuar y de la Fundación CFA, les agradecemos por aceptar la invitación a ser parte del programa Fomento Agrocomercial. Esta es la última de una serie de 5 charlas virtuales que aportan herramientas que les permitirán la mejora de procesos comerciales y adaptación de unidades productivas a los nuevos contextos de los mercados. Además del proceso de formación, la organización de productores agropecuarios podrán postularse para recibir asesorías personalizadas con la Cámara de Comercio de acuerdo a sus necesidades a partir de un diagnóstico inicial. Para el día de hoy tendremos una charla sobre inocuidad y post cosecha para acceder a los mercados. Durante la conferencia se tendrá habilitada en su margen derecho la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de estas teniendo en cuenta los siguientes criterios: que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Serán respondidas al finalizar la charla. A continuación, les contaremos algunas de las recomendaciones para la charla. Primero, las preguntas serán contestadas al finalizar la charla. Y segundo, la conferencia estará alojada en la página de la Cámara de Comercio de Medellín. Muchas gracias. Ahora damos paso a nuestra conferencista Marcela Giraldo Franco. Marcela Giraldo es una ingeniera agroindustrial, especialista en procesos de alimentos y biomateriales, instructora de la estrategia AgroSena del Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación del municipio de Río Negro, específicamente en las áreas de post-cosecha y procesamiento de alimentos y extensión agropecuaria en el marco de la nueva ley del SNIA. Damos paso a la conferencista Marcela Giraldo. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Voy entonces a proyectar la presentación para dar inicio entonces a nuestra charla. Bueno, como se los mencionaba, entonces, Eliana, el día de hoy entonces nos convocamos para básicamente entonces tenemos dentro de la temática que vamos a contemplar dentro de la charla, hablar sobre un contexto general del comercio nacional e internacional de las frutas y hortalizas de manera específica para irlo, digamos, como enlazando con el tema de calidad. Posteriormente vamos entonces a mirar los conceptos en los cuales se enmarca la calidad de alimentos y las calidades tanto higiénicas como nutricionales. De ahí entonces enlazamos con el tema de inocuidad, donde básicamente tendremos sus conceptos, la parte de aseguramiento de la inocuidad, los peligros que se pueden generar a partir de ese inadecuado manejo de la calidad, y nos vamos a ir enlazando posteriormente con las cadenas productivas, específicamente con el eslabón de post cosecha, donde entonces vamos a trabajar conceptos, las operaciones post cosecha y algunas pérdidas que se pueden generar también por malas prácticas durante esta operación. Al final vamos a trabajar algo de normas de calidad para acceder a los mercados, normas tanto nacionales como internacionales, que nos permitirán entonces enfocarnos hacia digamos, hacia esos mercados que tendríamos proyectados. Vamos a iniciar entonces con un contexto general y hablamos específicamente sobre ese comercio internacional de frutas y hortalizas. Digamos que en este momento lo estamos orientando hacia el tema de frutas y hortalizas, pues específicamente porque es un sector importante para la economía del país, porque somos una zona productora, Antioquia, el oriente antioqueño, en general la mayoría de las subregiones del departamento, y en el país en general tenemos una alta producción también de frutas y hortalizas, y decimos que este comercio internacional de frutas y hortalizas es un sector que involucra millones de dólares y que en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante amplio, ¿cierto? Hablando específicamente de frutales promisorios como el caso del aguacate, teniendo un crecimiento bastante amplio en los últimos años. Básicamente, entonces, hablamos de que este comercio de frutas y hortalizas representa uno de los principales rubros de exportación y de generación de divisas para muchos países en desarrollo. Tenemos una problemática y es que se viene dando una pérdida de valor del producto, básicamente como consecuencia de la disminución de la calidad durante ese manejo post cosecha, también durante el almacenamiento y la distribución que se
convierten en unos factores de gran importancia en esas pérdidas económicas que sufren los países productores. Esto lo menciona la FAO en sus, digamos, en sus informes, y aquí digamos que me concentro un poquito en nuestro país porque realmente ese comercio internacional que tenemos nosotros de nuestras frutas específicamente, pues lamentablemente ha tenido una pérdida de valor en la calidad, o digamos que no se ha logrado llegar realmente a la calidad que necesitan estos mercados internacionales. Incluso esos países que reciben nuestros productos nos ven como aquel país productor de fruta de baja calidad, la cual es de menor valor económico. Entonces, digamos que es uno de los retos importantes que tenemos como país, como gremios, como productores, para lograr mejorar el valor tanto de calidad como económico de nuestros productos. Asimismo, encontramos que en los últimos años se han registrado también una gran cantidad de rechazo de frutas y hortalizas en estos mercados, debido principalmente a factores importantísimos y que están relacionados directamente con el proceso productivo, y básicamente tiene que ver con el uso de plaguicidas no permitidos o uso indiscriminado de aquellos que están permitidos, o sea, se usan de manera excesiva. También el incumplimiento de los requisitos de etiquetado, del empaquetado, la presencia de contaminantes, la falta de información nutricional necesaria y ese deterioro de la calidad del producto, que obviamente está ligado a esas, digamos, etapas posteriores a la cosecha, como la poscosecha, el almacenamiento y la distribución, sino que también son factores que son detonantes incluso desde la producción primaria, factores fisiológicos o factores patológicos que se dan durante ese proceso de producción. Entonces, por eso se hace necesario, y cuando hablamos de este contexto en general, es como el llamado a la atención a que durante todo el proceso productivo del alimento, desde la producción primaria hasta el proceso de almacenamiento, distribución, pues se haga un riguroso seguimiento a la calidad del producto desde todos los sentidos. O sea, vamos a ir mirando que la calidad abarca una gran, digamos, una gran cantidad de elementos que hace necesario que le hagamos ese seguimiento constante durante toda la cadena productiva. Entrando entonces un poquito más en Richard Schomburger, que la calidad es como el arte, y nos dice, todos la alaban, todos la reconocen en cuanto la ven, pero cada cual tiene su propia definición de lo que es la calidad. Entonces, si partimos como desde una definición objetiva, tendríamos que la calidad es la aptitud de un producto o servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios. Sin embargo, también la ISO 9000 nos regala una definición de la calidad como el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confiere la aptitud para satisfacer necesidades de los usuarios, declaradas como implícitas. Cuando observamos estas dos definiciones, entonces digamos que nos acercamos a digamos, a una frase en común que tiene que ver con la satisfacción del consumidor, ¿cierto? Básicamente lo que se busca es la satisfacción de sus necesidades, de las expectativas en el momento del consumo, y básicamente todo este ambiente integral de la calidad está orientado o comprometido realmente con la mejora continua del producto o del alimento hacia el consumidor. Por lo tanto, entonces encontramos que la definición de calidad se resume, o digamos que se enmarca en 5 palabras importantes, las cuales son aptitud, satisfacer, necesidad, usuario y mejora continua. Digamos que en esas 5 palabras logramos resumir lo que finalmente la calidad busca para llegar al consumidor final, y como lo dice las diferentes definiciones que acabamos de observar, satisfacer realmente sus necesidades. Cuando entonces vamos digamos, en camino hacia ese proceso de calidad y buscando satisfacer realmente esas necesidades, se hablan de productos de calidad también en cuanto al sistema agroalimentario, y nos dice la FAO que la calidad puede considerarse como una característica compleja de los alimentos que determina tu valor para los consumidores.
que se espera satisfacer de ellos. Y básicamente se habla de que los componentes de la calidad de un alimento están relacionados con tres, digamos, factores importantes. Primero, las características del alimento, que esas características están enmarcadas en tres formas de calidad. Entonces hablamos de la calidad higiénica o de inocuidad. Básicamente esa calidad higiénica está dada por las condiciones en las que el alimento viene o se ha manejado desde la producción primaria. Entonces hablamos desde el momento de la siembra, desde los procesos, digamos, de mantenimiento del cultivo, ya en los puntos cúspides que son la cosecha, la poscosecha y las operaciones subsiguientes. Entonces esa calidad higiénica está amarrada a ese manejo higiénico, manejo adecuado, buenas prácticas en el manejo del producto alimenticio. Adicionalmente, digamos, a esas características del alimento está la calidad nutricional. La calidad nutricional básicamente está dada por el aporte que nutricionalmente nos pueda entregar ese alimento, lo que nos pueda beneficiar realmente para nuestra salud, el consumo del alimento, digamos, todo lo que engloba ese aporte que nos pueda entregar ese producto. Y tenemos alrededor de las características del alimento otra calidad, que es la calidad organoléptica, que básicamente está dada por la forma en que nosotros como los consumidores pues determinamos la aceptabilidad de ese producto. Entonces, cuando el producto sabe bien, huele bien, tiene una muy buena presentación, es agradable también a la vista, al paladar, incluso tiene sonidos agradables. Muchos de los alimentos también a nivel de ese sentido que es el oído, proporciona algún tipo de satisfacción al consumidor. Entonces ahí tenemos uno de los enfoques importantes que nos dice en cuanto a la aceptabilidad muy importante, que es la calidad de uso o servicio. Básicamente, entonces, nos relacionan que un consumidor también acepta ese alimento siempre y cuando el alimento sea fácil de emplear, ¿cierto? Tenga unas características que te permitan un acceso fácil a ese alimento y que también permita que se conserve por mucho más, digamos, tiempo, o sea, que realmente se logre tener una vida útil apropiada para ese alimento que nos permita, digamos, como consumidores, una maniobrabilidad. Al final, entonces, tenemos un tercer aspecto importante a tener en cuenta dentro de estos componentes de la calidad, como es la calidad psicosocial o la subjetiva. Digamos, como su nombre lo indica, es lo que el consumidor puede percibir como satisfacción o placer. Y digamos que a su vez están alineadas o están complementadas estas características que permite generar entonces a un producto agroalimentario. De ahí entonces tenemos que realmente cuando los productos pretenden satisfacer las necesidades de los consumidores, se hablan de que pueden existir unas necesidades implícitas y unas necesidades explícitas. Entonces se dice que las necesidades implícitas es algo que es evidente y esencial. Entonces cuando señalamos ahí con el círculo la calidad higiénica o la inocuidad, hablamos que esa es una de las necesidades implícitas para el consumidor, ¿cierto? Sin embargo, hay otras necesidades como las necesidades explícitas que por su parte lo que busca es entregar a ese consumidor pues como unas necesidades un poco más, digamos, subjetivas para ese consumidor. Cuando entonces nos referimos a estas dos necesidades, las necesidades implícitas y explícitas, esto nos va relacionando a que entonces los productos tienen unos atributos de calidad, que es lo que nosotros como consumidores determinamos como aceptable o no de ese producto alimenticio. De esos atributos de calidad, pues tenemos entonces, digamos que dos tipos, los atributos que son los del producto como tal, ¿cierto? Que están relacionados básicamente con cómo fue elaborado el producto, cómo se desarrolló, etcétera. Y hay otros que están definidos directamente con los atributos de proceso. Entonces, básicamente, ambos atributos de calidad, uno está referido a todo el tema, digamos, organoléptico, digamos, lo relacionado con el producto, y otro está definido directamente la forma como se obtuvo el producto. Muchas veces esos atributos, digamos, del proceso, lo que llamamos atributos que se fueron obteniendo a través del proceso, tienen mucho que ver
con también algunos procesos de aceptabilidad de los consumidores. Entonces hemos encontrado que hoy en día la mayoría o muchos de los consumidores ya buscan su producción orgánica, por su producción limpia, porque son productores que se preocupan por el medio ambiente, por el tema social, o sea, la responsabilidad social, la responsabilidad con sus empleados. Entonces, digamos que es otra forma también de aceptar los productos o de aceptar los alimentos. Digamos que ya hay ese tipo de consumidores y que a su vez también, digamos que pagan y generan, digamos, ese pago adicional por, digamos, por ese plus que le están suministrando estos productos y que se van a consumir pues realmente. De ahí entonces vamos pasando un poco y tiene mucha relación con este tema de los atributos, porque veíamos que hacía parte de esas necesidades implícitas hablar del tema de inocuidad. Y básicamente decimos que la inocuidad se define como la garantía de que estos alimentos ingeridos de acuerdo con el uso que sea previsto. También digamos que nos hace esta definición la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Básicamente entonces en este proceso y cuando hablamos de la garantía de la inocuidad se refiere básicamente a evitar o a reducir los riesgos de contaminación en un alimento. Cuando hablamos entonces de esos riesgos de contaminación, hablamos de que se pueden generar riesgos de tres tipos: una contaminación química, una contaminación física y una contaminación biológica. Cuando hablamos entonces de la contaminación química, nos referimos a todos aquellos elementos, sustancias que pueden llegar de alguna manera al alimento, incluso desde los procesos o la producción primaria, que llegan al alimento y que pueden generar procesos de contaminación. Realmente y casi, y por lo que veníamos hablando de que ya hay una tendencia adicional con menos concentraciones de químicos o de agroquímicos, entonces casi que este tipo de riesgo pues es muy latente, ya que si bien existe, digamos, una permisibilidad para poder adicionar algunos agroquímicos durante la producción primaria, pues casi que nuestros consumidores nos están como dando, digamos, como la palabra y nos están diciendo, venga, ojo que nuestro interés es no consumir tantos químicos, es no consumir alimentos que estén contaminados por, digamos, por esos insumos, por esos agroquímicos. Entonces, si bien podríamos estar utilizando aquellos insumos químicos de manera autorizada, las dosis que están especificadas, pues nuestros consumidores también ya nos están dando otro, digamos, como otro enfoque y nos están diciendo, venga, nosotros queremos alimentos mucho más limpios. Entonces, hemos visto ya como la tendencia hacia este tipo de mercados viene creciendo, ¿cierto? Hacia alimentos mucho más orgánicos, de producción más limpia. Incluso ya se han estandarizado algunos mercados especializados en este tipo de productos y bueno, y finalmente también el precio para darle este enfoque aumenta mucho más, pero finalmente el consumidor está dispuesto a pagarlo, digamos, finalmente por el bienestar que le produce. Entonces, ese manejo de los insumos, pues digamos que es una de las formas en las que ya el productor tiene que ir, digamos, estandarizando su producción, verificando realmente el uso de estos elementos y así evitar, pues primero, utilizarlos o segundo, pues excederse un poco en el uso de estos químicos, generando contaminación. Sin embargo, digamos que durante toda la cadena también se pueden generar procesos de contaminación química, bien sea por procesos de contaminación, digamos, no muy usual o que durante los procesos de manejo de una sustancia desinfectante, algún detergente, etcétera, que pueda también quedar digamos, como en la piel o pueda quedar en el ambiente del lugar donde están estos productos alimenticios y generen entonces ese proceso de contaminación. Tenemos otro riesgo de contaminación también, pues muy importante, usual y que pues finalmente durante todos estos procesos es importante tenerlo en cuenta y es la contaminación física.
A diferencia, digamos, del anterior y del que sigue, la contaminación física puede ser un poco más visual, o sea, muchas veces se alcanza a observar esa contaminación física. Es cuando tenemos presencia de material extraño de cualquier tipo, entonces hablamos de material extraño como bolsas, de papel, de plástico, residuos de jabón que también podrían ser contaminación química, también presencia de animales o partes de animales, pedazos de esponjillas, pedazos, digamos, o sea, cualquier elemento físico que no pertenezca a la naturaleza del alimento que estamos pues como trabajando es considerado también una contaminación física. Y tenemos también otro de los riesgos importantes dentro de la contaminación y quizás de los más complejos para lograr controlar y es la contaminación microbiológica. Normalmente hablamos de que la contaminación microbiológica está dada por la presencia de microorganismos, como su nombre lo indica, principalmente virus, bacterias, hongos, parásitos, que pueden estar presentes en los alimentos debido a, digamos, a diferentes condiciones. Desde la producción primaria pueden generarse procesos de contaminación cuando el alimento está directamente en el campo, posiblemente por mal manejo, malas prácticas, o quizás de abonos no bien compostados, excrementos, etcétera, empezamos a generar entonces una contaminación microbiológica, pero también durante los siguientes procesos a esa producción primaria cosecha, el almacenamiento, el embalaje, pueden generarse también estos procesos de contaminación y ya digamos que están directamente relacionados pues con las personas que hacen estos procesos, con los manipuladores, con el ambiente en el que se encuentran, con los envases o los empaques, o sea, realmente existen muchas posibilidades de que se generen contaminaciones microbiológicas. ¿Qué es lo que pasa en este momento cuando se generan estos riesgos, principalmente de contaminación microbiológica? Es que en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, pues no es fácilmente observable pues que el alimento está contaminado microbiológicamente, pues porque no hay un deterioro, digamos, iniciales de esa contaminación microbiológica. Entonces, es muy factible que logremos o que lleguemos a consumir o que le entreguemos a nuestros consumidores alimentos que están contaminados microbiológicamente y nosotros ni siquiera lo sepamos, ¿cierto? Entonces, ya se viene a generar, digamos, como una alerta cuando empezamos a encontrar ya, digamos, elementos más visibles que nos permiten concluir que es una contaminación. Entonces, cuando ya vemos el hongo, cuando ya vemos de pronto una pudrición, cuando ya vemos un deterioro, digamos, físico del alimento, ya sí vamos a ir concluyendo de que puede ser alguna forma de contaminación. Por eso se hace tan importante que ese control sobre la calidad y sobre todo sobre la calidad higiénica y la inocuidad del producto sea tan riguroso y tan, digamos, en cada una de las etapas del proceso que nos permita llegar al final contaminación de las que acabamos de mencionar. Al final, cuando esto ocurre, digamos, en el desarrollo del ejercicio y de la producción del alimento, se pueden generar algunas repercusiones y esas repercusiones están dadas principalmente, digamos que, pues primero, en temas relacionados con la salud del consumidor, el cual básicamente pues está asociado pues a brotes de enfermedades. Esto tiene un efecto ya directo sobre esa salud de esos consumidores, provoca, digamos, enfermedades de diferente tipo e incluso, y en casos muy severos, se puede ver muy afectada la salud del consumidor e incluso producir la muerte, ¿cierto? Provocar la muerte, este tipo, digamos, de afectación. También hay unas repercusiones del orden económico, pues básicamente porque pues cuando se producen este tipo
de enfermedades, pues hay unos altos costos para la atención de los consumidores, en los tratamientos. Adicionalmente, el productor o las empresas incurren en unos gastos muy altos, bien sea por una sanción económica, por digamos, la distribución o venta de estos tipos de alimentos contaminados, digamos que gastos extras legales, bueno, el tema también que se ven afectadas sus finanzas por devolución de alimentos, etcétera. Entonces también hay unas repercusiones del orden económico. Y para la sociedad, básicamente porque pues las personas enfermas tienen pérdidas en su productividad laboral, ya no son los mismos tiempos de trabajo, ausentismo, entonces va generando también esas repercusiones en la sociedad, adicionalmente que se va perdiendo la credibilidad en ese productor, en esa empresa, y pues a su vez va generando, digamos, como ese voz a voz frente a la calidad de los productos de ese productor o de esa empresa. Entonces, estos son todos los riesgos, el concepto de inocuidad y las repercusiones que se pueden ir generando por esos descuidos en la calidad desde el momento de la producción primaria. Al final, entonces, cuando hablamos de esta inocuidad de las frutas y de las hortalizas frescas, pues digamos que nos concentramos en algo muy importante que también, y digamos que es el foco de la conversación, y es que hay un reto comercial, ¿cierto? Entonces hablamos de que hay un crecimiento de la población que demanda alimentos nutritivos e inocuos. Entonces ya veíamos anteriormente que vienen creciendo los consumidores que están demandando esas necesidades, ¿cierto? Ya todos somos conscientes del tema higiénico, de hecho, pues como con la pandemia y lo que nos ha pasado durante este año, nos hemos vuelto un poco más estrictos en el tema de higiene, entonces, pues yo estoy casi segura que la mayoría de nosotros cuando vamos al supermercado, adquirimos los alimentos, llegamos a la casa a desinfectar las bolsas donde traemos los alimentos, incluso a desinfectar los propios alimentos, ya nos concentramos un poco más también en los vegetales, entonces que los vegetales hay que hacerle una adecuada limpieza y desinfección adicional. Y a pesar de que pues digamos, lo hemos aprendido durante este año a punta de golpes bueno, es que esto es lo que nos está pasando, pensaría que este ha sido quizás la metodología o las buenas prácticas que siempre debimos de haber hecho. O sea, el tema de alimentos siempre se tiene que tratar con muy buena higiene, con unas buenas prácticas que nos permitan siempre pensar en que lo que nosotros estamos consumiendo o le estamos entregando a nuestros consumidores, clientes o nuestras familias, pues sea de la mejor calidad higiénica en ese caso, ¿cierto? Porque pues ya la calidad nutricional, la calidad, digamos, organoléptica, ya nos la va entregando el proceso como tal de producción del alimento. Entonces, digamos que amarrados a ese reto comercial y a que nos vamos abriendo un poco más al comercio entre los países. Y ya en ese momento, cuando va aumentando el comercio entre los países, pues nos vamos dando cuenta que también hay unas grandes, digamos, riesgos, limitaciones. Entonces, así como nosotros enviamos alimentos a otros países, pues a nosotros también nos van llegando otra cantidad de alimentos. Y es en ese momento cuando empiezan a generarse nuevos riesgos de alimentos contaminados que puedan ingresar a nuestro país, también posibles enfermedades que nosotros ya habíamos tratado o erradicado en nuestro territorio puedan entrar a través de esas formas, de las formas de los alimentos, que algunas semillas o algunas enfermedades o plagas puedan diseminarse en el territorio también por el ingreso, sobre todo, de frutas y hortalizas frescas, etcétera. Entonces empezamos también con todo un reto comercial y es cuando independiente de poder definir cuáles son sus mejores estrategias, digamos, o elementos de los cuales se pueden pegar para generar y para prevenir y controlar esos riesgos de contaminación. Entonces, digamos que para nuestro caso, pues hablamos de, digamos, unas estrategias muy importantes. Hablamos desde la producción primaria, con el tema de las buenas prácticas agrícolas. Básicamente, estas buenas prácticas agrícolas lo que busca es identificar los diferentes peligros asociados a las etapas de producción. Básicamente, lo que se busca es evitar la contaminación del producto
así como proteger también el ambiente, la salud eh, de los trabajadores, buenas prácticas de cultivo, pero también tener un manejo integrado de plagas. Entonces, ahí generar, digamos, como ese equilibrio, identificar también las necesidades del suelo, el mejor tratamiento de las cosechas, el mantenimiento controlado de esos insumos, etcétera. Y de ahí, a medida que vamos avanzando en la cadena, entonces, el proceso de transición entre la post cosecha y ya los procesos de transformación, entonces básicamente están orientados a prevenir todo el problema o digamos o todos los riesgos de contaminación, de inocuidad que se puedan generar en ese proceso de manipulación del alimento. Recuerden que ya desde el momento de la cosecha, la post cosecha, ya el alimento entra a ser manipulado directamente por las personas y se generan muchos más riesgos también de contaminación. Entonces, las buenas prácticas nos sugieren eso, una gran cantidad, digamos, de elementos bajo los cuales nosotros debemos preferir esas, digamos, esos procesos, operaciones de post transformación de almacenamiento y que están todos destinados al tema higiénico, al tema de buenas prácticas en cuanto al manejo del producto, pero también del personal, pero también de la infraestructura donde se encuentra el alimento. Y digamos que alineado con esas buenas prácticas de manufactura están las buenas prácticas de higiene, que básicamente entonces es eso, es aquellas condiciones y medidas necesarias para lograr y prevenir la contaminación, esos peligros de contaminación y en esos términos garantizar entonces, digamos, como el ejercicio o garantizar ese concepto de inocuidad del cual nos hemos referido anteriormente. Al final, entonces, digamos que cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas higiénicas, hablamos de todo, digamos, una serie de programas de aseguramiento de la inocuidad, ¿cierto? Que van desde la parte inicial desde la producción primaria hasta la parte final ya de procesamiento, almacenamiento y distribución. Básicamente los objetivos de ese aseguramiento de la calidad tienen que ver con proteger al consumidor al otorgarle realmente una garantía de la inocuidad de esas frutas y hortalizas o los alimentos en general que son producidos y comercializados, lograr el reconocimiento de esos protocolos y programas nacionales en estos mercados, o sea, ya es muy importante porque ya los mercados están exigiendo que nosotros como productores o empresas tengamos muy organizados esos protocolos de higiene o de inocuidad. Adicionalmente, pues es una estrategia de mercado. Cuando nosotros accedemos a mercados y decimos que tenemos implementado procesos de inocuidad en nuestra producción, pues es una estrategia de lograr ingresar también a los mercados, fomenta la confianza de los mercados extranjeros y pues garantizando de que lo que se produce a nivel nacional pues es susceptible de ser exportado. Aumenta también la disponibilidad de alimentos inocuos, recordando entonces que tenemos ya una más demanda de estos productos y al final pues es una forma de diferenciar los productos. Incluso ya nosotros como consumidores también muchas veces preferimos e incluso preguntamos pues cuáles alimentos son inocuos, mucho más limpios, producción orgánica o producción mucho más limpia y eso nos permite entonces también hacer una diferenciación. Aquí entonces tenemos la cadena productiva y básicamente lo que buscamos con esta imagen es identificar que en ciertos eslabones de la cadena productiva o digamos que en los que estamos tratando el día de hoy principalmente, pues se pueden generar algunos peligros para la inocuidad, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de esa cadena productiva, iniciamos desde la producción primaria con todas esas operaciones que conllevan a tener un producto hasta el final, ¿cierto? Hasta obtener el punto de cosecha. Adicionalmente, entonces tenemos la siguiente etapa que es la cosecha y ya se refiere directamente con retirar el producto de esa más directa, nos remitimos posteriormente a la post cosecha, que nos permite, digamos, generar unas operaciones específicas de selección y clasificación y de tener el alimento óptimo y apropiado para los procesos ya de comercialización.
Posteriormente a la poscosecha viene el empaque, el almacenamiento y por último ya el transporte, o dependiendo realmente también del alimento, pues existirán unas operaciones adicionales. Se puede decir que los peligros entonces para la inocuidad de las frutas, principalmente cuando hablamos de esa producción primaria en la cosecha, pues básicamente están dados primero por el medio ambiente, que también puede ser un contaminante de estos alimentos, entonces por eso también se habla mucho de ese control sobre el medio ambiente, de ese manejo racional también de esos insumos o de esos elementos que permitan tener un ambiente, un medio ambiente un poco más limpio. El tema de los insumos agrícolas, entonces esos insumos agrícolas que pueden afectar el agua, el suelo, esos fertilizantes orgánicos y químicos que se usan pueden ser también peligrosos para la inocuidad y por eso digamos que es tan importante el manejo racional. Igualmente hablamos que las personas y los animales ya nos convertimos también en esos peligros para la inocuidad de estos alimentos, las personas porque pues ya directamente estamos pasando a un contacto directo con el alimento y los animales porque de alguna u otra forma por sus heces, por digamos ese proceso fisiológico que tienen, pueden ser también contaminantes de ellos. Las herramientas y los utensilios contaminados que están presentes en esas labores de producción y de cosecha también son peligrosos para la inocuidad y algunos métodos de producción y de protección del cultivo cuando no se tienen controlados o no se hacen de la manera apropiada, pues generan también algún peligro para la inocuidad. Por ejemplo, hablamos de la calidad de semillas, distancias de siembra, el tema de fertilización, irrigación, todo el tema de control de plagas y enfermedades y el manejo también de las malezas o árboles. Pueden generar entonces en las fases iniciales de producción. Tenemos entonces en las otras fases, como la poscosecha, el empaque y el almacenamiento, pues otros peligros que están relacionados con las instalaciones inapropiadas. Recuerden que cuando ya empezamos a hablar de la poscosecha y de ahí en adelante, empezamos a tener como base las buenas prácticas de manufactura. Entonces, instalaciones inapropiadas, o sea, que no cumplan con la reglamentación. Recuerden que para el caso nuestro está el INVIMA, quien es el que rige o controla directamente las buenas prácticas de manufactura, empaques o envases inapropiados, los equipos que también puedan estar contaminados o que no se les hagan unas buenas condiciones de limpieza y desinfección, igualmente las personas que hacen parte de los procesos, los animales que puedan ingresar a estas zonas o que también se utilicen insumos en esas operaciones de post cosecha como el agua de lavado, fungicidas o ceras que puedan llegar a generar entonces esos riesgos de contaminación. Esos son los peligros que principalmente se pueden generar. Ya de ahí entonces, si nos concentramos un poquito más en ese tema de post cosecha y hablamos de que es el conjunto de prácticas de postproducción que básicamente incluye procesos de limpieza, de lavado, de selección, de clasificación, de desinfección, de secado, empaque, almacenamiento, que se aplican, digamos, a los productos para eliminar elementos no deseados, pero también para mejorar la presentación del producto, cumplir con las normas de calidad, tanto para esos productos frescos como procesados, digamos que eso es lo que enmarca ya en este momento, digamos, el centro sobre la inocuidad, ¿cierto? O el tema sobre inocuidad y sobre calidad. Entonces, cuando nos referimos a cada una de esas operaciones, pues vamos a ir encontrando que hay unas ciertas recomendaciones. Entonces, en el caso de la selección y clasificación, que sería de las operaciones preliminares de la post cosecha, es importante tener en cuenta, pues, seleccionar de los productos de origen agrícola para comercializarse, presentando o seleccionando aquellos que tengan un grado de descomposición o daño mecánico que deben ser descartados, digamos, del proceso. Es importante eliminar en forma adecuada aquellos productos que se notan que tienen alguna deficiencia en la calidad, tener, digamos, una disposición frente a esos productos. Tener en cuenta que esas operaciones de selección y clasificación se deben ejecutar en las instalaciones o en las áreas que posean esas condiciones higiénicas y de seguridad controlados y que igualmente el personal que está a cargo de esa operación pues debe, digamos, cumplir con ciertas condiciones de higiene, pero también tener los elementos y los materiales de trabajo adecuados para el manejo de los productos. En el tema de la clasificación se tiene en cuenta ya la forma y el desarrollo del producto, el porcentaje de daños que determina en qué categoría de calidad se ubica el producto, el
el cual está directamente también relacionado con el estado de madurez y el tamaño. Ya en este momento de la clasificación, adicionalmente, que son unas operaciones, digamos, complementarias, se debe realizar una limpieza de los productos, para poder entonces garantizar una adecuada higiene, una buena presentación para su comercialización, lograr eliminar suciedades y materias extrañas, como por ejemplo tierra, polvo, residuos de agroquímicos, hojas y microorganismos en general. Entonces, esta es la operación inicial de esa post cosecha. Tenemos otra que tiene que ver con el empaque y el embalaje. Aquí básicamente las recomendaciones es que se debe embalar en forma cuidadosa para no dañar los alimentos. Recuerden que se pueden generar daños en la post cosecha precisamente por, digamos, ese manejo físico del alimento. Entonces se pueden generar algunos golpes, rajaduras, incluso magulladuras en el alimento. El embalaje debe ser realizado por personas capacitado, sobre todo respecto a inocuidad e higiene de los alimentos. Los materiales de embalaje deben ser en lo posible nuevos o en caso de ser reutilizados deben estar en buen estado, bien lavados y desinfectados. Esos materiales de embalaje deben ser almacenados y manipulados en condiciones que permitan su uso para un producto alimenticio. El proceso de embalaje debe efectuarse igualmente en un sitio protegido, evitando la contaminación del producto. El personal que se encuentra allí debe tener o disponer de las instalaciones necesarias por una adecuada higiene, hacer uso, digamos, de esas instalaciones de higiene, y el personal que al final participa en todo ese proceso de cosecha, transporte, embalaje, manejo de materiales y almacenamiento, debe cumplir entonces con esas medidas de higiene, de salud personal, estar capacitados y mantener siempre esos cuidados para evitar entonces la contaminación del producto. Al final tenemos también una operación de almacenamiento que básicamente lo que, digamos, como las recomendaciones es que deba ser un sitio que sea o sea, que fácilmente no puedan llegar este tipo de animales o de vectores que contaminen los alimentos. Deben existir y encontrarse operativas, digamos, las protecciones, o sea, que sirvan realmente de las protecciones que se tienen también contra las adversidades del clima, inundaciones, vientos fuertes, etcétera. Los accesos a los lugares de almacenamiento deben ser controlados, o sea, solo podrá entrar el personal autorizado, y las personas que laboren entonces en estos recintos, pues obviamente cumplir con las normas de higiene. Por eso se debe garantizar entonces también la capacitación en cuanto a este tema. El transporte, que es el último eslabón, digamos, de esa cadena de post cosecha. Entonces, digamos que aquí se tiene en cuenta que se hace dos tipos de transporte: el transporte en camiones, donde no hay control de temperatura, pero la carga es sometida, digamos, que a un deterioro de calidad por la incidencia realmente del o tratar de que este tipo de transporte sea para distancias cortas, donde básicamente pues no requerimos que haya una gran conservación del alimento y que no haya pues un daño o un deterioro muy masivo de ellos. Y el otro tipo de transporte es cuando transportamos en los camiones refrigerados, finalmente porque necesitamos garantizar la calidad del alimento. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que la capacidad de circulación del aire está diseñada para el mantenimiento de la temperatura al interior del carro y no para descender la temperatura. Entonces, por eso se hace importante que la carga siempre debe ingresar a ese termo o a ese vehículo previamente enfriada, con el fin también de evitar esos deterioros de la calidad y que nos genere peligros en la inocuidad. Al final, entonces, tenemos también unas pérdidas por cosecha, de post cosecha, que son consecuencia básicamente de diferentes alteraciones fisiológicas, físicas y patológicas. Básicamente, la magnitud de estas pérdidas puede variar de acuerdo con el área de producción, la manipulación, el sistema de distribución y el tiempo transcurrido entre la cosecha. En cuanto a daños fisiológicos, entonces tenemos daño por enfriamiento, digamos cuando hay exceso de frío en el lugar donde se almacena el alimento, o también por quemaduras de sol.
el alimento estuvo expuesto mucho tiempo después de la cosecha al sol, entonces genera cambios de color, deterioros también en su piel, etc. Hay daños mecánicos que se pueden dar por el transporte, por la mala manipulación, ¿cierto? Por la disposición inadecuada, digamos, de estos alimentos, se pueden generar golpes y rajaduras, y hay daños patológicos, que es básicamente la podredumbre causada por los microorganismos, y básicamente esos microorganismos llegan, ¿qué? Por, digamos, daños causados. Entonces fácilmente llegan los microorganismos. Aquí tenemos entonces, digamos, como principal sucios que nos generan entonces ese tema microbiológico, temperaturas muy altas entre los 25 y los 30 grados centígrados después de la cosecha, está el manejo inadecuado en el embalaje, los productos que tocan el suelo. Sin embargo, siempre la recomendación es mantener el estado sanitario en el cultivo, tener una cosecha en condiciones de baja humedad relativa ambiental, refrigerar aquellos productos que requieran refrigeración para conservar la calidad, evitar los golpes y descartar los frutos rajados, sobre todo en los procesos de manipulación, y siempre y en todo momento pues aplicar las buenas prácticas de manufactura. Para ello, pues, y en la imagen de la derecha se les quedará a ustedes, digamos, unas recomendaciones de buenas prácticas de manufactura que tienen que ver con todo el tema de puestos al sol, digamos que hacer o tratar las plagas de la manera más adecuada, de una forma preventiva, mantener las fuentes de agua limpia, y digamos que si esta agua es utilizada para riego, pues obviamente que provenga de estos sitios de manera más limpia, utilizar adecuadamente los cuartos de almacenamiento, sus temperaturas de refrigeración, así como aquellos cuartos de almacenamiento que requieren, digamos, tener una logística que nos permita también la conservación de estos alimentos. Y ya por último, entonces, como para ir finalizando, pues aquí tenemos algunas de las normas de calidad para acceder a los mercados. Pues hablamos de normas nacionales, que yo creo que todos hemos tenido pues como el acceso a ellas. Básicamente hablamos de las buenas prácticas agrícolas de la resolución ICA 30.021 de abril del 2017, donde básicamente nos establecen los requisitos para la producción primaria, para la producción en campo de los productos, las mejores prácticas que hay que seguir. Adicionalmente, digamos, y dándole paso o a esa transición entre la post cosecha y ya la transformación, tenemos las buenas prácticas de manufactura que están reguladas por la resolución 2674 del 2013 y regulados por el INVIMA. Y adicional a ello tenemos entonces, si bien es una norma nacional, pero nos permite abrir el, digamos, el camino hacia la exportación, y tenemos la norma sobre predio productor de vegetales para la exportación en fresco, que es la resolución ICA 448 de 2016, y tenemos por el lado de la transformación el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, que es el HACCP, que está estipulado por el decreto 60 del 2002. Esto en cuanto a las normas nacionales, digamos, de manera prioritaria y principal, como para poder acceder a esos mercados de los que hemos venido hablando. Ya a nivel, digamos, de exportación o de normas internacionales, pues tenemos una gran cantidad de normas e incluso como de protocolos. Básicamente ustedes aquí pueden observar algunos de ellos. Está SQF, Safe Quality Food, está International Food Standard, está Global Gap. Ahí les dejé esos dos códigos QR que si ustedes los leen con el celular, los remiten directamente a un video de, digamos, de explicación de la norma, que les puede, digamos, como ayudar mucho para digamos, su conocimiento. Estas normas internacionales básicamente, digamos, están orientadas al mercado europeo, al mercado americano, ¿cierto? Tenemos también la ISO 22000, está la Global Food Safety Initiative, está la BRC Food, British Retail Consortium, que es básicamente para mercados del Reino Unido. Aquí tenemos pues parte de estas normas internacionales. Adicionalmente a esas normas, digamos que tenemos unos protocolos que son no de obligatorio cumplimiento, pero que van abriendo nuevos mercados.
del Instituto Americano para el tema de pastelería, de panadería, y tenemos todo lo que está relacionado básicamente con el acceso a mercados, en el caso de este tipo de certificaciones, que es la certificación kosher y la halal, que básicamente son para el acceso a mercados judíos o islámicos, y adicionalmente entonces a estas otras normas de calidad tenemos unas que están relacionadas con los mercados, como es la SMETA, ¿cierto? Y está también el Rainforest, que nos ayudan entonces también a acceder a aquellos mercados especializados, principalmente aquellos que buscan la sostenibilidad ambiental, aquellos que buscan el compromiso o la responsabilidad con los trabajadores, la responsabilidad social, etcétera. En este código QR que también tienen en esta página, tienen acceso también a un video para que conozcan estas certificaciones halal y kosher, que nos permiten también acceder a esos mercados judíos o islámicos. Bueno, por aquí yo creo que voy a dejarles, no sé si me da el tiempito, y si no, yo creo que le damos paso entonces ya a nuestra experiencia exitosa, y muchísimas gracias entonces a ustedes por la atención. Muchas gracias, Marcela. Hay una pregunta relacionada con la charla que dice que ¿qué relación hay entre inocuidad y trazabilidad? Listo. Entonces, sí es muy importante esa pregunta, ya que sí existe una relación totalmente, digamos, directa. Básicamente también dentro de los temas de inocuidad se habla de que es importante hacer esos alimentos o con los productos, y ese proceso con el alimento desde la fase inicial, desde su producción, e incluso digamos, hacerle el seguimiento hasta la vida o hasta el punto final de ese producto, hasta la comercialización y la distribución. Y a todo ese proceso es lo que llamamos entonces trazabilidad, y generamos entonces ahí la confianza hacia nuestro consumidor, donde le decimos que realmente el producto tiene, digamos, ese seguimiento de calidad, de todos los procesos operacionales en torno a la cosecha, la post cosecha, almacenamiento, etcétera, y nos garantiza entonces un poco más ese proceso de confianza con el consumidor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora damos paso al caso de éxito con el señor Andrés Henao, ingeniero agropecuario, gerente y dueño de la empresa NutraFruit del municipio de Sonsón. Adelante, Andrés. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Antonio Henao, yo soy ingeniero agropecuario egresado del Politécnico Jaime Sasa Cadavid en el 2013, y mi empresa surgió de una necesidad que encontramos en el sector agropecuario. Inicialmente nosotros arrancamos operaciones en el municipio de Medellín. Somos una empresa que básicamente lo que hacemos es darle el valor agregado a los productos agrícolas. Entonces, llevamos trabajando en el municipio de Sonsón alrededor de 3 años. Voy a cargar aquí la presentación. Entonces, NutraFruit es una empresa dedicada básicamente a lo que es la comercialización. En Medellín, cuando arrancamos operaciones en el año 2014, inicialmente empezamos comprando fruta deshidratada. Nosotros comprábamos la fruta a diferentes empresas que ejercían o que procesaban esta fruta para nosotros transformarla en snack. Entonces lo que hacíamos era hacer unas barras a base de frutas, unas grajeas, y nos ganamos Fondo Emprender en la convocatoria número 30. La convocatoria número 30 arrancamos, nos entregaron 106 millones de pesos, y con eso compramos unos equipos
para empezar a trabajar todo este tema de la fruta deshidratada en Medellín. Por algunas dificultades que tuvimos con el tema, porque pues en ese tiempo el tema de la fruta deshidratada se trabajaba a baja escala, entonces nos hizo falta pues como más el tema de coordinación en la consecución de materias primas. Y se decidió en el año 2015 parar operaciones y pues uno de los socios decidió pues que debíamos cerrar la planta de Medellín. Entonces, en el año 2017 decido trasladar la empresa para el municipio de Sonsón por temas más de logística y arrancamos entonces operaciones en este municipio. En el momento contamos con alrededor de 30 productores que nos proveen diversas frutas y yo como representante legal tomo la decisión de partir las operaciones de la empresa en dos. Entonces una de ellas pues es el tema de la fruta en fresco. Entonces nosotros con la ayuda de la Gobernación de Antioquia entramos en unas negociaciones con Almacenes La Vaquita y ellos empiezan a apoyarnos con la comercialización de la fruta en fresco. Inicialmente arrancamos con algunos productos como el aguacate Hass y otras variedades. Estos productos provenientes, como les digo, de acá del municipio, yo digo que el éxito de nuestra empresa ha sido básicamente haber logrado enlazar todos los eslabones desde el sector primario hasta el tema comercial. Entonces los productores, nosotros con los que trabajamos, lo que hacemos es brindarles una asesoría técnica para que trabajen todo este tema de la inocuidad y calidad del producto y de las buenas prácticas agrícolas desde la parte primaria, desde la producción. Entonces trabajamos con producción limpia. La gran mayoría de productores que trabajan afiliados pues a nosotros, lo que hacemos es comprarles la fruta, por ejemplo en el caso del aguacate, la fruta que no se exporta, ellos acceden al mercado de exportación gracias a la asesoría que se les brinda, sacan su registro como previo exportador, algunos con el apoyo de la empresa comercializadora de la fruta pues de exportación sacan el global y ya nosotros nos encargamos de la fruta restante. A esa fruta nosotros básicamente lo que le hacemos es una labor de reseleccionarla, le hacemos un proceso de lavado y desinfección que más adelante les explico cómo es el proceso. Entonces, dentro de los productos que más nos han enganchado y que nos han dado lo que llamamos administrativamente un flujo de caja, es este tomatico. El tomatico perla es el producto que básicamente a nosotros nos genera no muy alta rentabilidad, pero sí un flujo de caja que nos ayuda a solventar la empresa. Dentro de los tomates tenemos en este momento ya 6 variedades diferentes. Trabajamos no solo el perla, sino también trabajamos lo que es el tomate cherry tropical, trabajamos ubalina amarillo, trabajamos el black. Son 6 variedades en sí que tenemos con los productores y este ha sido otro plus que tenemos en la empresa porque hay productores que algunos montaron invernaderos, hicieron invernaderos de 30, 40 millones de pesos
de inversión, y con el tomate chonto les estaba yendo supremamente mal. Entonces nosotros lo que hicimos fue darles la asesoría y entregarles las semillas para que ellos empezaran a plantular este producto y en sus invernaderos sembraran pues este producto. Entonces, con la asesoría y con las semillas ya ellos empezaron a trabajar en temas pues de negociaciones con ellos. Lo que hacemos es sostenerles un precio fijo todo el año. No estamos sujetos pues como al cambio de precios que dan en plaza. Entonces eso es lo que les ha parecido a ellos muy interesante, porque pues ya ellos saben cuánto, y si producen más entonces van a ganar más. Estos tomates los manejamos en diferentes presentaciones de el perla es de 200 gramos, y ya los tomates cherry los trabajamos lo que son presentación de 500 gramos para almacenes, como les digo. Inicialmente arrancamos con las vaquitas, pero en este momento nuestros tomates, por un tema de negociación que hicimos con varias personas, están en almacenes Éxito y Euros. Esta era la presentación inicial con la que empezamos a trabajar la fruta. Como les digo, por ejemplo, en la uchuva lo que hacemos es descapachar. Nosotros compramos la fruta con capacho, y en la post cosecha la descapachamos y le hacemos un proceso de selección. La uchuva ha sido un producto también ganador en la empresa, porque adicionalmente a este proceso de comercialización y distribución de fruta en fresco, se montó una planta de procesamiento de fruta en el municipio. Entonces ahorita tenemos una planta de deshidratación con unos equipos que nos dan una capacidad por semana alrededor de 2 toneladas semanales de procesamiento. La uchuva ha sido pues un producto ganador porque pues se les compra absolutamente todo el producto al productor, y los descartes, la fruta pues que no se mandan para almacén por temas de tamaño, por temas de rajaduras, nosotros la procesamos, las deshidratamos y les damos pues como ese plus para poder comercializar la fruta deshidratada. A esta fruta nosotros, en el tema del manejo de la limpieza y la desinfección y todo el tema de inocuidad, lo que básicamente le hacemos es un prelavado. Sobre todo cuando vamos a despachar para almacén. Ella se lava, se seca, y la fruta que pasa a proceso la desinfectamos, le hacemos una desinfección inicial con unas mezclas pues de unos desinfectantes orgánicos, y luego las pasamos a procesos. Esta es nuestra nueva presentación. Nosotros en busca pues de trabajar un tema más ecológico y más, se podría decir, más amigable con el medio ambiente, buscamos opciones y soluciones, y en reuniones con los compradores de los almacenes llegamos a esta decisión de pues cambiar todo el tema del plástico de un solo uso y empezar a trabajar un empaque biodegradable de bagazo de caña de azúcar. El empaque es un poco más costoso, pero aún nos da rentabilidad, y fuera de eso estamos pues como siendo un poquito más conscientes con el medio ambiente. El empaque ha sido un éxito, la gente ha tenido pues como mucha acogida con él, y el producto pues como ustedes lo observan es un producto de excelente calidad. La empresa en este momento cuenta también con algunos cultivos que
que son propios, entonces estamos tratando de darle una sostenibilidad a todos estos productos para que en el tiempo nos podamos sostener y no pues que se nos acaben y cumplir los pedidos de los clientes. La fresa es otro producto que tenemos en la empresa. Nosotros a la fresa le tenemos también el sistema de compra de toda la producción. Les tenemos a los productores precios fijos y adicionalmente tenemos un cultivo adicional nuestro propio de 24.000 plantas. Lo que es la fresa es uno de los productos más demandados de la empresa, porque nosotros la fruta deshidratada adicionalmente se le vende a empresas o le maquilamos a empresas que tienen sus propias marcas de snacks o granolas y cosas de alimentos pues saludables. Entonces nosotros lo que hacemos es maquilarles a estas empresas y les entregamos quincenalmente su producto. La fresa es un producto que ha sido ganador también, porque básicamente el éxito de la fresa de nosotros es todo el manejo que le damos a la fruta previo al procesamiento. Nosotros descubrimos en la empresa de que pues la fresa, ustedes saben que es un producto que es extremadamente perecedero. Ya en 2 o 3 días ya se daña si no tiene refrigeración. Entonces nosotros lo que hacemos es coger la fruta básicamente fresca, el mismo día que se cosecha la seleccionamos, no tiene refrigeración y lo que hacemos es todo lo que es jumbos y primeras se mandan en bandejas para almacén y la fruta que es ya de segundas hacia abajo, lo que hacemos es procesarla. Esto nos ha mostrado de que el terminado o la fruta terminada cuando se deshidrata es una fruta de un color más vivo, más llamativo, un sabor diferente, más dulce. Y lo otro es que con los productores hemos hecho trabajo en campo para llegar a la variedad, a la mejor variedad para deshidratar. Entonces nosotros acá en la post cosecha que tenemos de las frutas, tenemos un pequeño laboratorio donde medimos todo lo que son los grados Brix, el pH, estamos midiendo también cloro residual para poder dar como darle como ese valor agregado al producto. Entonces la fruta, en este caso la fresa, cuando la procesamos, queda de un color más llamativo y por eso ha gustado más en los mercados. El higo es una fruta que en Sonsón es prácticamente en Antioquia el único municipio que tiene esta fruta, productor de higo. En Colombia hay solamente 2 municipios, creo que el otro queda en Boyacá. Y el higo es una fruta que pues lastimosamente no se ha sabido trabajar. Se han hecho muchos intentos para la exportación y pues la verdad no se ha podido, sobre todo por el tema tan delicado de la poscosecha que tiene el lavado y toda la retirada pues de estas pelusas y todo esto que le da a la penca como tal. Nosotros pues en la empresa hemos tratado de darle un valor agregado a este producto y en el momento estamos haciendo un desarrollo de un producto deshidratado a base de esta fruta y de gulupa. Entonces estos son unos ensayos que estamos haciendo para poder ayudar al campesino sobre todo en tiempos cuando hay sobreproducción, que esta fruta no es bien valorada, entonces nosotros tratar de ayudarles a ellos con esos procesos. El aguacatejas
como les mencionaba al inicio de la charla, este producto es el rey en Sonsón. Aquí pues ya hay grandes áreas y extensiones de aguacate sembradas, y en Nutrafruit nosotros estamos tratando de buscarle también algún producto que podamos desarrollar con el tema de los snacks. Con la ayuda del SENA en el año 2017 y de la instructora Catarina, estuvimos haciendo algunos ensayos para sacar un producto a base del aguacate y poderle dar un valor agregado sobre todo a esos productos que quedan de la exportación, que es fruta muy buena, pero lastimosamente no es bien valorada. Entonces, en la empresa nosotros cuando comercializamos aguacate nacional, básicamente lo que hacemos es hacerle una selección. Aquí trabajan alrededor de 10, 15 mujeres, madres cabezas de hogar, y algunas son víctimas pues del conflicto, desplazadas, que lo que hacen es, ya ellas tienen pues como su capacitación, y lo que hacemos es darle una selección rigurosa al producto para retirar todo lo que son daños por marceño, daños por lenticela, daños por monalonion o algún otro daño que tenga estético la fruta, que no nos dé el criterio de calidad para enviar al almacén. Entonces, en la poscosecha, toda la parte de inocuidad es fundamental. Le hacemos un lavado también a la fruta en ocasiones cuando viene muy sucia, porque lastimosamente algunos productores aún no dejan el capricho de transportar la fruta en costales o en estopas, y muchas veces son costales impregnados de cales o de cuidos, y esto lo que hace es pues dañar la presentación de los productos. Entonces, por todo este tema de inocuidad y de cuidado pues como tal de la fruta, nosotros hacemos un prelavado, se puede decir, de ella. Todo lo que es la fruta de primera, nosotros manejamos el criterio de 180 gramos hacia arriba. Esta fruta se selecciona como primera. Ya de 180 hasta 100 gramos, 90, 100 gramos, lo manejamos como segundas, y la fruta ya de 100 gramos hacia abajo le recibimos hasta lo que llaman chirillas o balines, que es fruta de 80 gramos, 70 gramos, se manejan como terceras. Entonces, lo que hacemos con esta fruta es las primeras se despachan para góndola, para ponerlos en los almacenes de cadena, y ya lo que son segundas, hay algunos compradores que nos solicitan esta fruta para procesar, y las terceras hay un comprador que tenemos que lo que hace es enmallarlas y las vende en barrios populares. Entonces, así garantizamos que el productor tenga como todo el beneficio de que toda su fruta se le va a comprar. Toda la fruta se le va a comprar y no va a tener pérdidas por algún criterio de selección de fruta. Porque lastimosamente pues aquí en Sonsón, y yo sé que en algunos otros municipios, se observa que la fruta de 100 gramos hacia abajo, las comercializadoras algunas no la compran. Entonces ellos lo que hacen es toda esta fruta la descartan y la arrojan a la fosa pues de compostaje de los predios. Entonces nosotros pues yo hablo con ellos y les digo que pues si se vende esa fruta y con eso puede comprar un bulto de abono o pagar un jornal, se justifica pues que se recoja. Las otras variedades de aguacate, entonces nosotros pues aquí en Sonsón contamos con gran diversidad de
de frutas. Entonces nosotros lo que hacemos es básicamente lo mismo que con el hass, hacemos una selección, en este caso por ejemplo lo que son aguacates como el Lorena o el C1040 o los criollos, que son aguacates grandes. El criterio de selección va, por ejemplo, en Lorena de 400 gramos hacia arriba es la primera y de 400 gramos más o menos hasta los 120 es la segunda y los 120 hacia abajo ya se considera tercera. En el C1000 es el mismo criterio, la selección es la misma por tamaño y peso y por daños pues que tenga en la parte pues estética de la fruta. Los aguacates criollos nosotros pues los compramos también porque hay algunos viveros pues que a nosotros nos solicitan fruta. Entonces nosotros a los campesinos les ayudamos pues como a comercializar esta fruta cuando se sabe la procedencia del producto. Nosotros hacemos la caracterización pues tomamos incluso la georreferenciación del árbol de aguacate y eso se le entrega al comprador. Básicamente nosotros lo que hacemos ahí es cuando la fruta no se maneja para vivero, hacer ese enlace, nosotros lo que hacemos es venderlo para la plaza. El aguacate Reed, el Colin Reed, el Colin el Fuerte, todos estos aguacates, cuando hay producción, nosotros ayudamos pues para que se comercialicen en mercado nacional. Este es un desarrollo nuevo que estamos haciendo en la empresa, viendo la necesidad pues de que tenemos un producto y que lo queremos posicionar en el mercado. Entonces en este momento estamos en proceso de registro. Esta es nuestra nueva marca, es la marca con la que vamos a salir al mercado rápidamente. Va a ser nuestra marca de snacks. Naoba nació pues como de la necesidad que tiene la empresa de comercializar otros productos. Entonces rapidito vamos a salir el lanzamiento se hace más o menos en 15 días. Ya estamos en proceso con la Superintendencia de Industria y Comercio de registro de la marca y posiblemente ya empezamos a manejar todo lo que son nuestras mixturas, nuestra fruta deshidratada, nuestras barras, nuestras grajeas, todas van a salir con esta marca nueva. Nuestro equipo de trabajo, aquí está pues lo que somos. La empresa es una empresa familiar. Aquí trabaja pues mi novia, trabaja mi suegra y tengo una cantidad pues de personal, ya somos alrededor de empleos directos 7, 8 empleos y indirectos estamos generando alrededor de 20, 25 empleos junto con la gente que nos hace la logística, el transporte de la fruta, la distribución en Medellín. Orgullosamente somos una empresa SENA, somos una empresa nacida del SENA, del Fondo Emprender. Al SENA y al Fondo Emprender les debo todo. Y de Gobernación de Antioquia nos han apoyado también mucho, sobre todo en las ferias, Expo Agrofuturo hemos estado y nos han dado pues a conocer en varias oportunidades. Nuestros productos, entonces, en el momento no tenemos la marca como tal en el mercado rodando, pero sí nuestros productos hace ya 3 años están con varias empresas que les venimos maquilando fruta. Entonces hay empresas que nos compran, por ejemplo, solamente la fresa para ellos hacer sus granolas y sus productos a base de estas frutas. Estas son algunas de las presentaciones con las que les despachamos. Trabajamos con el tema pues de empaque. El empaque es un empaque pues una bolsa que pues en el trabajo que hemos hecho
nos garantizan con ficha técnica que es para este tipo de alimento. Se transporta en cajas de cartón, porque como es un producto que va al por mayor y al granel, entonces debe ser de esta forma. Pero ya el empaque, por ejemplo, para los snacks que se distribuyen a los supermercados, ya va un empaque con filtro UV, en papel metalizado, ya un trabajo ya más, un poco más, más para el tema de la norma, el cumplimiento de la norma INVIMA. La planta cuenta con certificación INVIMA y en el proceso estamos tratando de sacar HACCP para el tema de exportación. En el momento, como les digo, estamos maquilándole a varias empresas. Entre esas hay una empresa canadiense que hace 15 días hicimos la primera exportación. La fruta les encantó por su frescura, por su sabor, por su color, por toda la parte organoléptica que tiene el producto. Aquí tenemos un criterio de selección de la fruta después de procesarla en los hornos, entonces también tenemos unos descartes y estamos en procesos también de sacar una línea de infusiones o aromáticas frutales con estas frutas. Las frutas que no se producen acá en Sonsón, nosotros acá los proveedores que tenemos son de fresa, de uchuva. El banano que trabajamos, el banano ha sido un banano muy ganador también, ha gustado mucho porque es un banano, el que llamaban los abuelos pecoso o el criollo. Es un banano que en deshidratación da unos grados Brix altísimos, es muy dulce, queda básicamente como caramelizado y ha gustado bastante por el tema del sabor, el sabor y el color. Entonces, de la zona fría, pues de aquí del páramo, Sonsón tiene la bendición que pues tiene todos los pisos, entonces aquí consigo lo que es el banano, consigo en la zona de los medios, la zona cafetera del municipio, se consigue la guanábana. Ahorita vamos a empezar a hacer unos ensayos con chirimoya. Ya aquí en la zona fría tenemos todo lo que es la uchuva, la fresa, tenemos el yacón, tenemos, son diferentes variedades de frutas, pero lo que no se consigue acá, entonces lo compramos básicamente en Medellín con algunos proveedores. Todo lo que es, por ejemplo, la manzana, porque ustedes saben que la manzana es importada, el kiwi, y ya lo que no se produce pues acá, que es la piña y el mango, tenemos un productor que nos provee estos productos del valle. En cuanto a los snacks, pues estos han sido algunos ensayos que hemos hecho. La fruta como tal, estas son unas muestras que mandamos a Hong Kong hace 2 años. La fruta ha gustado, como les digo, pero pues el mercado chino es un mercado que es un poco complejo. Nosotros tratamos de hacer pues como el diseño de la etiqueta, como ustedes la ven en la imagen, como con los colores nacionales de la bandera china para llamar un poquitico más la atención, pero al final pues no hubo respuesta porque pues China es también un productor muy grande de fruta, entonces ellos allá tienen unos cultivos muy grandes de mango, de banano, entonces desistimos de la idea de la exportación de fruta deshidratada a China. Algunos ensayos que hemos hecho de presentaciones, sobre todo estudiando el tema del mercado, mirando cuál es la opción, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Canadá gusta más una presentación de 100 gramos hacia arriba que aquí en Colombia. Aquí en Colombia una presentación de 40, 45 gramos es ideal para la gente. Entonces, esos son estudios que hemos hecho con algunos aliados. En el momento estamos haciendo desarrollos con aromáticas, plantas aromáticas para el tema de infusiones,
en mezcla con frutas. Y todo el tema del manejo de la fruta como tal, después de procesada, se maneja con la norma INVIMA y con todo el criterio pues de selección y de inocuidad. Los procesos al por mayor, entonces como les mencionaba, nosotros le maquilamos a varias empresas, entre esas hay una empresa canadiense que arrancamos operaciones con ellos, y estamos en proceso de ampliación. Entonces acabamos de adquirir un equipo con una empresa que pues lastimosamente por el tema de la pandemia se quebró, les tocó cerrar, entonces nos vendieron un equipo que estamos por traerlo esta semana para ampliar nuestra capacidad. En el momento nosotros estamos en 2 toneladas semanales. Con este equipo que acabamos de adquirir, probablemente vamos a quedar alrededor de 5 o 6 toneladas de procesamiento semanal. Entonces ya con esto podemos dar una mayor capacidad de respuesta a la demanda pues de los clientes, sobre todo en cuanto a tiempos y en volúmenes. Lo social, la empresa pues nació del Fondo Emprender, nació del SENA, tenemos que ser por obligación sociales, somos una empresa, como les digo, familiar, y en el momento tenemos gente trabajando de veredas, de aquí mismo, de la cabecera municipal, sobre todo mujeres. Me gusta mucho trabajar con las mujeres porque en la poscosecha son las amas y señoras del negocio. El hombre es muy manipesado para manipular la fruta, en cambio ellas son supremamente delicadas a la hora de seleccionar, de clasificar. Entonces este negocio es un negocio de mujeres. Ellas en la parte de poscosecha son las encargadas pues como de hacer todas las labores, desde el recibo y el ingreso de la fruta, la selección y clasificación, el lavado, la desinfección, el empaque, el pesado, el embalaje y el despacho. Todo eso lo hacen ellas y nos apoyamos en las dos bodegas. Cuando estamos en la zona de fruta fresca, porque pues la empresa cuenta con 2 bodegas en el municipio que están alrededor de 1 cuadra de distancia una de la otra, entonces no tenemos como la dificultad con el tema del traslado de la fruta o del traslado del personal. Entonces aquí en la mañana se recibe, de lunes a miércoles se recibe fruta, y ellas cuando no están en la bodega seleccionando, se vienen para la planta a procesar, las que son encargadas del tema de procesamiento. Con el cuento del COVID, nosotros, el INVIMA ha estado muy pendiente de nosotros, prácticamente me escriben correos semanales para que les dé información de cómo estamos haciendo el manejo de los protocolos. Tenemos adicionalmente a todo el protocolo de inocuidad que manejamos en la empresa, montamos todo el protocolo desde marzo del tema del COVID. Entonces en las 2 bodegas tenemos todo lo que son los dispensadores de la parte de dispensadores de gel antibacterial, tenemos lavamanos con llave de piso, tenemos todo el tema de señaléptica, tenemos medición de temperatura en las 2 bodegas, y todos los trabajadores, pues las operarias, cuando llegan a hacer sus labores diarias, al ingresar se toman la temperatura, se hacen su proceso de desinfección, trabajamos con trajes antifluido y caretas tapados hasta la cabeza. Pues la idea es cuidarnos y cuidar la gente que compra nuestros productos. Entonces a los camiones, por ejemplo, que nos traen la fruta fresca, les pedimos pues que cuando vengan con su respectivo tapabocas,
Nosotros cuando hacemos la manipulación de las canastillas las trabajamos con guantes, tratando pues como de cuidar al máximo a nuestros empleados. En la parte social, pues todo lo que es la asesoría técnica, yo soy pues muy dado a conversar con el productor, a sentarme con ellos, pues a charlar sobre todo en temas técnicos, a ver cómo les puedo ayudar para que mejoren sobre todo la parte de las buenas prácticas. Yo les digo a ellos que las BPA son el plus que ellos pueden tener para poder darle el valor agregado al producto. Un producto bien manejado desde el campo se va a garantizar de que la calidad sea excelente. Entonces, esto es lo que es Nutrafruit. Nosotros, la idea es ayudar al campo, al campesino, y a medida de que ellos crezcan, nosotros ir creciendo también. No sé cómo estamos de tiempo. No es menos. Tenemos 10 minuticos como para terminar. 10 minuticos. Bueno, entonces nosotros, la idea es que con todo el tema de lo que es la inocuidad y la limpieza y desinfección de la fruta, podamos garantizar de que el producto sea de calidad, porque lastimosamente todavía en Colombia y pues los productores, sobre todo los más rurales, no tienen esa percepción y ese pensar de que si ellos trabajan con una limpieza previa, sobre todo a la hora de manejar los agroquímicos, que son uno de los eslabones pues, más importantes de las buenas prácticas, y por eso la fruta, por ejemplo, en el caso del aguacate, en el exterior ha bajado tanto el criterio de calidad, la fruta colombiana, por temas de que no estamos manejando ni lo que es la nutrición, ni estamos manejando la parte de manejo adecuado del cultivo. Entonces, lastimosamente con los temas de exportación ha sido un aprendizaje continuo. Las pérdidas de fruta por post cosecha son altísimas. En el caso, por ejemplo, nosotros acá en la planta hay veces que los rendimientos de la por temas de malos manejos que se dan en post cosecha. Y los rendimientos, pues para uno procesar, nosotros que tenemos el tema del procesamiento, pues es ganancia o es pérdida de dinero. Si a nosotros se nos pierde un kilo de fruta, es un kilo de fruta que es dinero, eso se convierte en dinero. Entonces, hablando, por ejemplo, en términos de transformación de la piña es un producto que gusta mucho, pero a la hora de irla a procesar, por ejemplo, acá tenemos una dificultad que se pierde el 50%. Ese 50% se pierde no por manipulación del campesino, sino por el hecho de que la fruta pierde por cáscara, por el tema del corazón de la fruta, y por la parte superior pues, de la piña, que eso pesa. Entonces ahorita estamos pensando en tratar de mirar qué producto podemos sacar a base de todos esos desechos de la limpieza y de la transformación de la fruta. Ahí estamos mirando a ver qué podemos hacer con el tema de ensilaje, por ejemplo, para ganadería, o mirar qué se puede hacer, qué alternativas, pero el hecho es no perder un solo kilo de fruta que se compra en la empresa. Bueno.
Eli, arrancamos con las preguntas. Sí, muchas gracias, Andrés. Podemos iniciar con las preguntas. Recuerden que en la parte derecha pueden escribir las inquietudes que tengan de acuerdo a la charla. No hay preguntas por el momento. Entonces damos paso a la Cámara de Comercio para su intervención. Eliana Biuni tiene problemas con su internet, entonces creo que no podrá intervenir. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada la conferencia. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.